Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Juan. Dice así: en aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo, en Cafarnaúm. Al oír esto, que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aun cuando ha sido rechazado Jesús en su patria, Él se regresa. Y cuando hay fe, cuando hay confianza en Él, entonces Él puede realizar los milagros. Pero si se dan cuenta, hay un funcionario real que quizá no es precisamente del pueblo de Jesús, sino que es de otra raza, es de otra creencia. Sin embargo, llega a pedirle a Jesús un favor. Su hijo se está muriendo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús es decirles a todos, no desaprovecha en ningún momento para enseñarles. ¿Qué es lo que les dice Jesús a los demás? Si no ven ustedes signos, no creen. Y entonces le dice al funcionario: ve, tu hijo ya está sano. Uno se pone a pensar, ¿qué pasa, no? Porque anteriormente, todavía cuando le dice Jesús: si no ven milagros, ustedes no creen, como que el funcionario dice: ya déjate de sermones, mi hijo se está muriendo, apúrate a hacer el milagro que tengas que hacer, ¿no? O las cosas que tengas que hacer, o vamos corriendo. Y sin embargo Jesús dice: no, ¿crees? Entonces regrésate a tu casa. ¿Qué hace el funcionario? Se regresa a su casa. ¿Qué les quiero decir en este día o qué les quiero compartir? ¿Ustedes creen lo que está inscrito en este libro, que es la Sagrada Escritura, que es la Palabra de Dios? Si ustedes creen, entonces pues pónganlo en práctica. En la Palabra de Dios se nos dice, cuando tú vienes a misa, cuando tú escuchas un mensaje como estos que te comparto yo, si a ti te dice algo el mensaje del Evangelio, créelo. A veces estamos acostumbrados a que si no voy, si no estoy, si no hago, si no realizo ciertos ritos o ciertas cosas, entonces no se va a dar. Dice hoy el Señor, y así nos lo manifiesta, que con la pura palabra de Jesús se sana el niño. ¿Qué es lo que hace el funcionario? Se va. Y se da cuenta que en el momento en que Jesús declara la salud de aquel niño, el niño se sana. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Evangelio del día de hoy? Y que quisiera que fuera tu derrotero durante esta semana. La palabra de Dios actúa, la palabra de Dios hace lo que está escrito en ella, pero créelo, esto es lo que nos hace falta a nosotros, dar ese paso. Cuando tú vengas a misa, cuando escuches la palabra de Dios, cuando te llegue esa palabra a ti, sal confiado plenamente en que la palabra ha sido dirigida a ti y que por lo tanto va a realizarse. Cuando leas tu Sagrada Escritura y que esa palabra te alcance a tocar tu corazón, créela. Dios te está hablando a ti. Dios puede hacer grandes cosas a través de su palabra. Lo único que hace falta es que nosotros creamos. Vuelvo a lo que les decía el día de ayer, ¿se recuerdan ustedes?
que les hablaba de que Jesús ya había hecho grandes cosas a partir de su muerte y de su cruz. Que hablábamos de la serpiente, cuando ellos veían la serpiente les daba asco. ¿Por qué? Porque les recordaba su pecado. Pero cuando nosotros vemos a Jesucristo nos recuerda el amor que Dios nos tiene. Pero ¿qué hace falta? Que nosotros creamos, que nosotros aceptemos la palabra de Dios como algo real, como algo que se está realizando el día de hoy. Así es que este día yo los invito, si Jesús te habla, créele, no esperes grandes cosas, no esperes que Él salga y te imponga las manos, no esperes, Él ha hablado y lo que ha hablado se realiza. Dios quiera que tú y yo creamos, crezcamos en la fe, en su palabra, que así sea.